Pues nada, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar de Happy Force. Hoy súper interesante y además conociendo a la ponente que tenemos, creo que vamos a aprender muchísimo. Vamos a hablar de salud mental, que no sé si es algo que teníamos que trabajar o algo que está de moda. Vamos a descubrir hoy. Salud mental en el trabajo, mejor prevenir que curar. Recordar para los que sois nuevos, vamos a estar 30 minutos conversando con la persona que nos acompaña y dejaremos unos 10 minutos para que podáis preguntar. Recordaros que en este nuevo sistema lo que vosotros escribís en el apartado de Q&A solo lo veis vosotros, no hay ningún error en el programa y lo que yo escriba o Alex escriba, pues sí que lo veréis todos y todas. Entonces yo voy a intentar ir lanzando las preguntas para que sea lo más dinámico posible. Y nada, 3 puntos en la conversación de hoy, ¿vale? ¿Qué es trabajar la salud mental? Salud mental, moda o realidad, y cómo abordar la salud mental desde la empresa. Encantan los títulos Y estos que te inventas y yo, salud mental, moda o realidad. Parece de programa de la tele. bueno, aquí podría poner otros, pero me corto un poco, pero en fin, bueno, de hecho, no me pinches. Pídele Eh, a ChatGPT que el próximo guión te lo haga una inteligencia artificial, a ver si supera eso. venga, Oye, Nuria, y nada, tenemos hoy nuestro webinar de nuevo, patrocinado por la Fundación Drisa, ¿vale? Como sabéis, una fundación o entidad con 25 años de experiencia en el campo de la inserción laboral para personas con problemas de salud mental. Y hoy nos acompaña su directora general, Nuria Martínez. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. La verdad que al inicio del webinar iba a decir que me iba a inventar, iba a improvisar sobre quién es Nuria, pero es que déjame porque ya antes estábamos hablando. Nuria, además de ser la directora de la fundación, eh, ha sido parlamentaria o asistente parlamentaria en el Parlamento Europeo, en Bruselas y Estrasburgo, desde el 90 al 95. Ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña y ha sido concejala de Hacienda y personal teniente alcalde del Ayuntamiento de Banyoles, que la anécdota lo vamos a dejar ahí, si quieres ya luego te das cuenta, Sí. pero la verdad es que estamos con una auténtica crack. Eh, y además, vienes la semana pasada de la ONU, ¿puede ser? Sí, estuve en Viena en una celebración de un reconocimiento de unos premios relacionados con ámbitos de la discapacidad. Sí, estuve la semana pasada en Viena. ¿Y qué premio Bueno, recogiste? a ver, nosotros aquí en Girona tenemos un modelo único en Cataluña de atención a las personas con problemática de salud mental. No existe desde hace 30 años, no, 25 años, la larga estancia, es decir, el manicomio cerró como tal. Y entonces hemos ido realizando un modelo que ha sido premiado a nivel europeo, pero también, hemos tenido que espabilarnos y buscar opciones para dar a nuestras personas atendidas pues las mejores oportunidades de vivienda, laborales, y en este caso era un proyecto sobre cómo atender a las personas que no tienen hogar. ¿Vale? Para poder con ellos trabajar, empezar la adaptación al tratamiento psiquiátrico, etcétera. Y bueno, fue premiado por una fundación que trabaja muy vinculada con la ONU como una de las mejores prácticas en el ámbito de salud mental. Nos lo pasamos pipa, también te lo tengo que decir. Fue estupendo. Enhorabuena. Como veis, Gracias. creo que hoy traemos a una ponente crack, por decirlo de alguna forma. Nuria, así para empezar, flojo y luego ya vamos a tope. Vamos a empezar con qué es trabajar la salud mental, que yo creo que es importante Sí. poner Sí. las bases. A ver, el concepto de salud mental es un concepto bastante amplio y no es nada fácil de definir, pero yo lo definiría como un bienestar que nos permite hacer frente a nuestro día a día, a las vicisitudes de la vida, al estrés de la vida, desarrollar nuestras habilidades, aprender, contribuir en nuestra comunidad. Pero no es solo la ausencia de enfermedad mental,
es más que eso. Y es, por lo que os decía, un tema muy complejo que nos afecta además de manera muy distinta a cada uno. Es decir, yo puedo pasar una determinada situación personal que a mí me provoque una angustia, me provoque un malestar importante y sin embargo otra persona en una situación similar, más o menos, pues no le afecta de la misma manera. Por ello, sí que es importante siempre para trabajar la salud mental tener en cuenta qué es lo que dice la persona afectada. Y esto os tengo que decir que hasta hace muy poco no se llevaba a la práctica, porque lo que hacíamos hasta ahora en nuestras sociedades es que cuando alguien tenía un problema de salud mental grave, se la encerraba en el manicomio. Por lo cual, esta persona no tenía ninguna capacidad de poder decidir qué es lo que le parecía bien o cómo quería empezar a trabajar su rehabilitación. Esto está cambiando. Esto está cambiando porque cada vez más las personas con trastornos mentales severos están alzando la voz diciendo pues que, por ejemplo, no quieren ser tratados con contenciones mecánicas, no quieren desarrollar su vida entrados en un psiquiátrico, pero es cierto que nos cuesta muchísimo el tener en cuenta a la persona afectada. Por lo cual, lo primero para trabajar la salud mental es tener en cuenta lo que piensa y cómo lo ve la persona afectada, que de hecho es la persona que sabe más sobre esta situación, ¿vale? Porque lo siente en su propia piel. Y ese respeto yo creo que debe estar. Tenemos que tener en cuenta también que además este es un problema enorme porque según la OMS nos dice que el 25% de la población sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida y que un 1% lo desarrollará como un trastorno mental grave a lo largo de su vida. Por lo cual, bueno, tenemos que intentar paliar o buscar cuáles son aquellos factores que más afectan a poder desarrollar estas enfermedades o esta situación. Y nos encontramos que, bueno, cuando tenemos que ver cuáles son los factores determinantes o que pueden provocar la aparición de un problema de salud mental, pues estamos en un campo en que hay factores biológicos, factores ambientales, factores genéticos, factores psicológicos, es decir, es un totum revolutum, ¿no? Que es difícil de abordar, es difícil de abordar, eso yo creo que se debe reconocer. Y además algunos autores nos dicen, porque yo al menos cuando entré en el mundo de la salud mental, hará unos 20 y tantos años, yo venía, pues, bueno, como la gente, ¿no? En general, no tenía ninguna idea próxima de salud mental, ni había vivido en mi casa y entonces, bueno, venía con los prejuicios propios que todo el mundo tiene en relación a la salud mental. Y me parecía que era un tema, pues, genético. Pero resulta que los estudios científicos nos dicen que solo un 30% pueden ser factores genéticos, que el resto son ambientales, son sociales. Y aun siendo así esto, y estando demostrado científicamente, es sorprendente que nuestras autoridades sanitarias, nuestros gobiernos, etcétera, cuando deben afrontar una problemática tan importante como la salud mental, se dedican a financiar solo la parte sanitaria, cuando los elementos más importantes son, y es lógico, la pobreza, la violencia, la discriminación. A ver, yo no tengo ni idea y no he tenido oportunidad, pero no creo que en este momento en Ucrania la salud mental esté en un buen momento. Porque, claro, la sensación de inseguridad, la sensación de peligro, de miedo, pero incluso la población rusa que está en la frontera, seguro que esta gente, independientemente de temas ideológicos o políticos, deben estar pasando mal. Por lo cual, ¿cómo se debería trabajar la salud mental? Primero, tener en cuenta a la persona. Segundo, pues teniendo en cuenta que es un problema complejo que afecta a muchos factores a la vez, no solo el sanitario. Que hasta ahora lo que hemos hecho en general ha sido apostar por el tema sanitario, encerrar a estas personas y olvidarnos un poco de su vida o de su evolución. Yo para resumirlo, te lo diría así. Genial. Nuria, repasando aquí unos highlights que hemos estado viendo antes de comenzar, es verdad que son que los he cogido de España, disculpar, porque no los he cogido de modo global, porque hay personas que nos están escuchando de fuera de España, pero yo creo que igual se pueden extrapolar. Nos decían, en el 2022, nos decía que España era el mayor consumidor del mundo de ansiolíticos, del mundo. Las grandes empresas han pasado de ocuparse del bienestar físico de sus plantillas a centrarse en su bienestar emocional. Aquí me gustaría luego entrar en esta dicotomía entre salud mental y emocional. Sí.
periodo medio de las bajas fue de 3 meses y el año pasado hubo unas 57.000 bajas aproximadamente que costaron 373 millones de euros. Nuria, o sea, la salud mental es una moda o una realidad. Y cuando digo una moda o una realidad, evidentemente creo que es una realidad. Desde tu punto de vista también te pregunto a cómo lo están abordando las organizaciones, ¿vale? Porque cada vez hay más plataformas de coach o psicólogos online, cada mes parece que empiezan a aflorar plataformas de bienestar, o sea, ahora, no sé si nos estamos apuntando a una moda o si realmente estamos tratando el tema con la seriedad que lo requiere y la importancia. Sí, bueno, a ver, es lo que tú dices, o sea, es una realidad, eso está claro. Y la salud mental es un tema que ha acompañado a todas las organizaciones sociales a través de la historia. Y de hecho hemos de tener en cuenta que la salud mental es cambiante. Eso también la hace más difícil, porque de hecho es un reflejo de la sociedad. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos, y tenéis que tener en cuenta que nosotros empezamos trabajando con aquellas personas que tenían un trastorno mental severo, ¿vale? Por lo cual su estado emocional ya era bastante malo, por decirlo de una manera, porque ya tenían un diagnóstico. Empezamos con la mayoría de personas pues esquizofrénicas, bipolares, etcétera. Sin embargo, en muy poco tiempo, en un margen de 15 años, nos han aparecido pues los Asperger, los TEA, los SAF, que se han incrementado muchísimo, lo cual te dice cómo la sociedad y los retos a los cuales nuestra sociedad se está, tiene que enfrentar afectan también a la salud mental. Y lo digo, por ejemplo, porque, claro, estamos en una sociedad donde tenemos el reto tecnológico. El reto tecnológico, la verdad, la tecnología, yo soy muy partidaria, creo que tiene muchísimas cosas buenas. Lo que no sé es si tenemos muy claro cómo nos afectará, cómo nos cambiará la vida, porque, por ejemplo, me comentaban el otro día en Viena que según unos últimos estudios, yo no los he visto, y ahora sí que esto lo digo porque me lo comentó un psiquiatra bastante reconocido a nivel nacional, me comentaba que los estudios nos están indicando que el coeficiente intelectual por primera vez desde que se está estudiando está bajando y es debido a la utilización de las nuevas tecnologías. O también otra de las cosas que a mí me ha parecido un poco sorprendente es que parece ser que nuestra parte prefrontal se está licuando, lo cual no sé, dentro de unos años vamos a ser todos feos, increíblemente feos, porque, bueno, en fin, se está licuando también por la utilización de las nuevas tecnologías. Pero no solo es eso, no estamos en un mundo justo, esto es evidente que no estamos en un mundo justo. Y las relaciones entre las personas están siendo cada vez más denostadas. O sea, a mí me parece increíble que tú estés con un trabajador pasando, pues bueno, muchos días trabajando, solucionando problemas y tal, y que luego no lo puedas llamar cuando está enfermo porque, claro, a lo mejor se piensa que le estás haciendo un acoso. Y a mí me parece increíble porque digo, a ver, si yo he estado con este señor y tal, y está enfermo, se encuentra mal, ¿qué pasa? Por al menos pedirle permiso y decir, oye, ¿te importa que te llame para saber cómo vas? Luego ya la incorporación o lo que sea es otro tema, ¿vale? Por eso, yo creo que evidentemente es una realidad, pero también creo que es una moda. Me sabe mal decirlo así y esto a mí me crea unas ciertas reservas. Que las empresas han empezado a trabajar todo el tema emocional es cierto y además es muy bienvenido, porque a mí me parece increíble que las empresas se hayan dado cuenta ahora que la problemática de salud mental, pues sí, también las tienen ellos, no solamente el tema físico, si no le tengan, pero es bienvenido. Yo pienso que todo es bienvenido, pero sí que es cierto que hay como, pues eso, una aparición de plataformas psicólogos tal que yo creo que a veces hablan de manera un poco, poco seria. ¿Vale? El tema de la salud mental evidentemente engloba el bienestar emocional. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque, a ver, para hacerlo fácil, tú tienes, pues no sé, una verruga. Una verruga, pues es una verruga, pero tienes que vigilarla porque a lo mejor esto, sin estar vigilado y tal, puede llegar a provocar un cáncer de piel,
Pues el tema emocional es el mismo. Si tú estás viviendo en una situación donde tu bienestar emocional está ausente, pues te tratan con violencia, pues bueno, claro, tienes muchos números de llegar a tener un problema de salud mental. Pero también es cierto que, a ver, no podemos banalizar y que todo sea un problema de salud mental. En la vida nos pasan cosas. Yo no sé a vosotros, pero todos, creo, al menos yo en todo caso, hemos tenido desamores. Se nos ha muerto un familiar, bueno, estamos tristes, tenemos momentos en que nuestras expectativas no se han cumplido. Bueno, pues eso forma parte de la vida nos pasa por encima y lo que deberíamos saber es gestionar estas emociones, pero bueno, a ver, es que yo últimamente estoy leyendo cosas que de verdad me ponen un poco nerviosa porque, bueno, es que claro, si te deja el novio puedes tener un problema de salud mental a la larga o no, a lo mejor te has quedado de encima un muermo importante, no sé, depende un poco, ¿no?, de la situación. A lo mejor el problema lo tendrías si hubieras continuado con él. Entonces yo sí que creo que falta un poco de rigurosidad y creo que esto puede incluso llegar a crear confusión, porque no olvidemos que la salud mental continúa siendo un estigma en nuestra sociedad, ¿eh? No es tan fácil y a nivel de trabajo esto pasa. Hay muchos trabajadores que empiezan a hacer bajas pues eso, porque tengo dolor de cabeza, migrañas, no sé qué, y en el fondo están encubriendo un problema de salud mental. Que como tú has bien dicho, me dices que estos datos los has sacado del país, ¿no? Me has dicho antes al empezar. Comparto Pues sí, totalmente cierto. La segunda causa de absentismo laboral son las depresiones. Y es cierto que el coste económico es brutal para las empresas, pero también lo es para el trabajador y sus familias. Esto a veces no se tiene en cuenta y eso también es duro. Y bueno, claro, esto debería abordarse de manera seria, bueno, sabiendo lo que se está haciendo, teniendo en cuenta a la persona, etcétera. Pero sí, es cierto. Y lo que has dicho también del tema de los ansiolíticos, yo también creo que es muy preocupante. Es totalmente cierto. España parece que somos unas personas en las que tenemos una problemática, lo que digo, por ejemplo, no sé, un duelo o alguna cosa y nos pensamos que si tomamos una pastilla, pues esto se resolverá. Y la salud mental es mucho más que eso. Se debe hacer un trabajo personal, una gestión de emociones, se debe acompañar, o sea, los ansiolíticos nos pueden ayudar, evidentemente. Yo no estoy en nada en desacuerdo con la medicación, ¿eh? La medicación es muy importante, es necesaria, pero no lo es todo. Pero sí, los 4 enunciados que has hecho son totalmente ciertos. Y a nivel europeo se extrapolan muchísimo más. Y de hecho, la OIT se está poniendo también, la Organización Internacional de Trabajo, se está poniendo también en el tema de cómo intentar que la salud mental sea tenida en cuenta, mucho más en cuenta en todo el ámbito laboral. Que de hecho la salud mental debería ser tenida en cuenta en todos los sitios, ¿eh? En las escuelas, porque claro, es un tema transversal. Allí donde hay personas puede haber una problemática de salud mental. Nuria, hablaba esta mañana con un partner que tenemos, que ellos se dedican a ayudar en los procesos de recuperación en las bajas por depresión, en las bajas por temas de salud mental en el trabajo, ¿no? Dar herramientas para monitorizar y facilitar la reincorporación de las personas. Y me decía, me da unos datos, ahora no os puedo citar más fuente que esta, decía que de media, cuando alguien en el trabajo toma la baja por depresión, en media está 140 días de baja. Y que eso solo directamente costes seguros sociales, pagar el 25% de la nómina a la mutua, a la empresa le cuesta unos 108 euros al día. O sea, son 14.000 euros por empleado, una baja por depresión. Que cuando estamos hablando de problemas de salud mental en el trabajo, Nuria, entiendo que ¿qué son? O sea, estamos hablando de depresiones, o sea, ¿qué tipo de son? Sí, a ver, lo más general suele ser el estrés, bueno, es la ansiedad y la depresión. Esto suele ser lo más habitual, ¿eh? ¿Y el burnout qué se consideraría? Lo que dicen los ingleses burnout. Sí. Eso, bueno, eso esto, sí, es un estado de malestar muy importante que se debe evitar porque esto podría llegar a provocar una problemática de salud mental mucho más grave, ¿sí? Esto, el síndrome del quemado, esto es un tema, bueno, y de hecho puede ser inicio de depresión, bueno, o sea, es como la antesala
¿vale? A tener. Por eso a veces yo creo que somos, por eso te decía lo de la moda, somos a veces todos un poco, bueno, de decir, bueno, es que claro, estoy quemado, es que estoy, bueno, a ver, hay días en el trabajo de todos, ¿eh? De todos, hay días en los que yo también estoy cansada, pienso, pero este síndrome es un síndrome verdaderamente preocupante y cuando la persona lo tiene se debe intentar ayudar lo máximo posible porque es fácil que esto luego pueda dar lugar a una incapacidad más permanente y perder un trabajador o un buen trabajador. A ver, nosotros el trabajo lo vemos desde nuestra, claro, nosotros nacimos hace 20 años porque aquí en Girona pues se cerró la larga estancia y esta gente tenía que trabajar y tener un sitio donde vivir. Y este fue nuestro trabajo, ¿vale? Este fue nuestro objetivo. Entonces, para nosotros el trabajo es un elemento rehabilitador para las personas que padecen estos trabajos. No los cura, no cura el trastorno, pero sí que les permite estructurarse, tener algo que hacer, tener un sentido de la vida y nosotros estos chicos lo podemos asegurar, ayuda muchísimo la rehabilitación de estas personas. Pero a ver, es evidente que el trabajo puede ser también uno de los factores determinantes para que una persona enferme. Eso está claro. El trabajo puede provocar estrés, puede provocar ansiedad, depresión, tristeza. Hay varios estudios, lo que os decía ahora, bueno, lo que habíais comentado, de que en España y en Europa, pues la segunda causa de baja laboral es la depresión, con los costes económicos para todo el sistema económico, pero también para las personas y sus familias. Cuando alguien cae en una depresión importante, hombre, pues la verdad es una enfermedad muy dura, muy dura y que de verdad cuesta salir de ella. Se puede salir, pero que no es fácil, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo lo abordamos? Nosotros pensamos que el trabajo debe tener un sentido para la persona que lo realice. Estar trabajando sin tener un sentido, bueno, en la vida se puede hacer de todo, pero esto no ayuda a tu salud mental. Debe ser además un trabajo de calidad. Cuando nosotros hablamos de trabajo de calidad, estamos hablando de unos mínimos, ¿vale? Por ejemplo, el trabajo pues informal, sin seguridad social, sin contrato, pues no es un trabajo rehabilitador, no es un trabajo dignificante. Entonces esto pues todas las empresas deberían evitarlo, eso está claro. Debe ser un trabajo con una prevención de riesgos laborales, porque la integridad física es muy importante y también debería ser un trabajo en el cual se trabajase pues el bienestar emocional, ¿vale? Debería haber estabilidad laboral. Bueno, cuando queremos abordar el problema de la salud mental en el ámbito de la empresa, yo creo que debemos ir un poco más allá de lo que te marcan las normativas, ¿vale? Se tiene que hacer este esfuerzo porque, bueno, ya os he dicho que ahora empiezan a moverse las cosas, pero hasta ahora quizá lo más similar eran los temas de las valoraciones psicosociales, ¿no? Que se hacían de los riesgos psicosociales en las empresas, pero yo creo que la salud mental es mucho más amplio. Nosotros creemos que, bueno, se debe intentar crear una empresa saludable y para que una empresa saludable debe ser una empresa con una organización donde haya una cultura, ¿vale? Por parte de toda la empresa, en lo cual esto se tenga en cuenta, donde se dé autonomía a los trabajadores, se confíe en ellos, ¿vale? Donde sobre todo no haya discriminación de ningún tipo. El ser muy transparentes. Mira, nosotros, claro, tenemos un centro especial de empleo y 90 personas son trabajadores que estos sí que tienen un certificado de discapacidad por trastorno mental. Y cuando llegó la COVID, ¿vale? Aparte de que esto, bueno, no sé a vosotros, pero a mí me descolocó totalmente porque yo pensaba que era algo en la China y la verdad es que no indagué hasta que me la encontré aquí encima, ¿no? Bueno, teníamos 90 personas con graves problemas de salud mental a las cuales no les podíamos decir si haríamos un ERTO o no haríamos un ERTO, qué pasaría con su trabajo. Bueno, pues la gente estaba inquieta y nosotros lo solucionamos a través de dos cosas. Una es una absoluta transparencia. Nosotros hicimos un comité de crisis cada día nos reuníamos y todo lo que decidíamos en el comité de crisis tal cual lo escribíamos y lo pasábamos
a todas las jerarquías de la organización, desde el patronato a los profesionales peor, a todo el mundo. Y también hacíamos conferencias de estas online para que ellos preguntaran. Y la verdad es que esta iniciativa, que además, como nosotros se nos ocurrió empezar a trabajar con el Happy Four a finales del 2019, ¿vale? Entonces fue el canal que utilizamos para que todos nuestros trabajadores tuvieran esta información. Y os tengo que decir que la valoración que nosotros tuvimos después fue espectacular, y esto nos permitió que nuestra gente confiase mucho en nosotros. Nosotros en ningún momento escondimos ninguna información. Les decimos, estamos hablando de hacer un ERTE o no, o bueno, hemos hablado con el patronato y estamos pensando que como somos una entidad social, justo en el momento más difícil a lo mejor no deberíamos hacer un ERTE. Y entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que evidentemente nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y entiendo que las empresas es distinto, nosotros decidimos que a pesar de cerrar en negativo, nuestra gente mantendría su trabajo y claro, todo esto hace que, bueno, también la implicación de las personas, el ambiente, el clima laboral sea mucho mejor, ¿vale? Por eso yo creo que, bueno, debemos intentar trabajar y aplicar medidas. A ver, a mí me sorprende a veces una cosa, porque todavía lo oigo. Nosotros somos personas, somos trabajadores, pero sobre todo somos personas. Y entonces hay días en que no hemos dormido bien y vamos al trabajo y hay gente que todavía te dice, no, yo como profesional, a mí no me afecta lo que me ha pasado en mi casa. Yo digo, pues qué suerte, porque mira, a mí sí. Yo hay días que si me he peleado con mis hijos, pues no estoy de tan buen humor o estoy preocupada o creo que a lo mejor los he regañado y luego me siento culpable, una cosa que me pasa bastante a menudo, ¿no? Bueno, yo no soy una persona capaz de ser dos personas, una en mi casa y otra en el trabajo. Hay gente que te dice que sí. Y yo creo que esto no es un buen ejemplo de salud mental, ni de gestionar las emociones. Otra cosa de las que hacemos es unas formaciones de psicoeducativos que damos a las personas, pues capacidad, o sea, conocimiento de sus propias emociones, de cómo gestionarlas. No eres débil porque un día digas, he tenido un mal día o hoy en mi casa me ha pasado algo, o al revés, vengo del trabajo pues afectado porque me había presentado a una oferta económica que me hacía mucha ilusión y la he perdido. Esto se debe trabajar. Yo creo que esto se puede trabajar en equipo y dentro de la propia empresa. Y luego hay pues varias medidas que se pueden adoptar. Nosotros, bueno, por nuestra especialidad tenemos cantidad de medidas, pero nosotros, por ejemplo, microcréditos. Nosotros damos microcréditos a nuestra gente, porque hay gente que, bueno, a veces les llega el seguro del coche y no pueden pagar el seguro del coche. Si no pueden pagar el seguro del coche, no pueden venir a trabajar. Es mucho más inteligente sentarnos con ellos y decirle, oye, esto lo puedes, vamos a pactarlo, ¿cómo lo vas a fraccionar y tal? Sin ningún interés. Él viene a trabajar cada día, ¿vale? Nosotros no perdemos un trabajador, ni tenemos que sustituirlo, ni nos hace una baja. Esto también podría pasar, pero bueno, le damos también la confianza suficiente y de que creemos en él. Y oye, esto va a decir, hay gente que me lo pregunta. El otro día estuve en una jornada con gestores y empresarios y me decían, ¿y os devuelven el dinero? A nosotros, desde que lo hacemos, nos lo han devuelto siempre. Algún día habrá alguno que no lo devuelva, eso es evidente, pero no por lo que pueda hacer alguien, no, pues hacemos lo de los microcréditos. Intentamos trabajar el tema también de hábitos sanos, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos tiendas de fruta, verduras y tal, entonces a nuestros trabajadores les ofrecemos descuentos, les ofrecemos manzanas, porque nosotros tenemos también frutales, etcétera. Intentamos también, por ejemplo, nuestra gente tiene muchas dificultades con el tema digital. Ya os digo que estamos hablando de gente que tiene unas discapacidades importantes. Pues nosotros tenemos a 2 personas que son personas con problemática de salud mental, pero muy competentes en el ámbito de la tecnología, y entonces permitimos que nuestros trabajadores, cuando tengan que hacer gestiones, por ejemplo, gestiones digitales, ¿no? Por ejemplo, aquí
aquí en Cataluña existe Mi Salud, ¿no? Que es esta gestión online de tu cartera y tal. Bueno, pues hay gente que ni tiene el ordenador, ni tiene el internet para conectarse, pero es que además le cuesta muchísimo. Nosotros intentamos que nuestros trabajadores, cuando estén trabajando, solo piensen en trabajar, ¿vale? Eso Oye, puede ser un Nuria, poco egoísta, ¿eh? Pero es No, no. así. Nuria, ahora que estamos sobre la bocina, pero cuando estuve conversando contigo la semana pasada, preparando el webinar, me contaste un poco el sentido de por qué la fundación que trabaja con personas con problemática de salud mental decidió poner Happy Force. Sí, Aparte que nunca se me olvidará aquella conversación que tuve contigo en una cafetería cuando íbamos a poner Happy Force. sí, Evidentemente porque, bueno, pues yo no trabajo con personas con salud mental evidente, por decirlo de alguna forma, y claro, me cuesta trabajo comprender el entorno de trabajo, cómo hay sí. que trabajar con ellos, ¿no? No, Entonces, es así. pero ¿por qué ¿por qué Happy Force? Que Happy Force Bueno, al final es una herramienta que mide sí, sí, sí. las Bueno, emociones, ¿no? Y el compromiso, pero ¿por qué? sí, sí, tal y como comenté, bueno, yo estaba, a ver, yo creo también a veces que las entidades sociales en general, bueno, a veces predicamos mucho, pero no nos lo aplicamos a nosotros mismos, ¿no? En este caso a mí me parece que la coherencia es un tema muy importante y que te da, pues eso, credibilidad. Y ya hacía tiempo que estaba pensando, bueno, aquí tenemos unos trabajadores con problemática de salud mental y otros trabajadores que en principio tienen otros problemas, ¿no? Pero que su salud mental también es muy importante. No solo la de aquellos que ya la tienen, o sea, tenemos que hacer también actuaciones de prevención, ¿no? De la salud mental. Además, nuestros profesionales de apoyo, como les llamamos nosotros, no, hacen trabajos duros, ¿eh? No es nada fácil. Por lo cual, empezamos a aplicar un programa propio de bienestar en el trabajo, en el cual, bueno, algunas de las medidas que os he dicho pues forman parte de este, pero necesitábamos yo estuve buscando porque necesitábamos algún instrumento que nos permitiese de manera fácil el poder valorar el clima laboral. Y desde luego, bueno, yo es que no sé ni cómo llegó a mis manos, pero entré en el tema del Happy Force, lo estuve mirando, bueno, a mí me pareció una herramienta estupenda, muy Te fácil. llegó gracias a Cecilia A Cole de Laboratorio. Cecilia, sí señor, ahora de Laboratorios Hinton, efectivamente, porque la fui a ver un día a una conferencia porque me pareció muy interesante cómo ella desde el ámbito empresarial intentaba también trabajar el bienestar con sus trabajadores y es cierto que además la abordé en el baño, sí, sí, no fui especialmente, sí, sí, me tiré a ella diciendo, oye, ¿qué has hablado? Y tal. Entonces, hablé con vosotros, me pareció muy interesante, creo que, y no lo digo por hacer publicidad, pero es una herramienta que en nuestro caso es de muy fácil uso para personas con muchas dificultades, por lo cual, por eso os pedimos, nosotros solo lo tenemos segmentado entre profesionales de apoyo y personas con enfermedad mental, porque a mí me interesaba saber el grado de felicidad que podían tener las personas con enfermedad mental, porque a veces tenemos la idea que si tú tienes una enfermedad mental, pues no eres feliz. ¿Cuál es la sorpresa? Muchas veces en la comparativa, que son mucho más felices las personas con problemática de salud mental que los que no tienen, bueno, los que tienen otros problemas, porque a mí esto de normal no me gusta, lo de la normalidad me pone un poco nerviosa. Entonces yo hablo de personas con problemas de salud mental y con personas con otros problemas, ¿vale? Pues las personas con otros problemas No van a decir que todos tenemos problemas. todo, por eso. Pues las personas con otros problemas, en nuestro caso, cuando hacemos la comparativa, a veces son personas que se sienten menos felices. Y entonces, bueno, pues eso me pareció muy interesante y nosotros lo hemos incorporado y en nuestros indicadores el Happy Force es bueno, un indicador a tener en cuenta. Y nos permite también hacer un trabajo más rápido en relación, por ejemplo, al bienestar, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, la salud, el estrés, todo esto lo estamos haciendo con vosotros.
Estamos trabajando con Cristina para ir valorando. Y esto nos permite también que cuando nosotros, porque nosotros ofrecemos muchos servicios a las empresas, desde psicoeducativos para gestionar las emociones, formaciones sobre salud mental. Luego también, por ejemplo, cuando alguna empresa detecta que tiene un trabajador con una dificultad que podría ser de salud mental, pues nosotros, si se nos permite, también intentamos hacer la mediación y ver cómo podemos hacer. Pero, claro, nos permite también hablar desde la propia experiencia con todos estos indicadores, ¿no? Y nos da también, yo creo, una solvencia que a veces, yo creo en la intuición, yo creo que la intuición es muy importante, pero si la podemos también maquetar con indicadores, pues eso ya es la bomba. Qué bueno. Nuria, bueno, ya te dije que se nos iba a pasar el tiempo volando y que tendríamos para 1 hora como mínimo. Yo estaba nerviosa, ya te lo decía. O sea, la verdad que he puesto el mute para no hacer ruido con el teclado mientras hablabas para echar humo. Nada, te quería dar las gracias, pero antes quería lanzarte las 2 preguntas antes de cerrar. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta para Nuria, pues nos la podéis dejar aquí en el chat. Nuria, ¿qué libro nos recomendarías y por qué? ¿Y a qué ponente crees que te gustaría que llamásemos a nuestros webinars? Vale, empiezo por el libro, ¿vale? Venga. Cuando estuve en Viena, ya os dije que tuve la oportunidad de hablar con el psiquiatra que realizó todo el tema aquí de salud mental y me recomendó un libro que he empezado a leer y por lo cual todavía no lo he terminado, pero me está pareciendo muy interesante y para la gente que tenga interés creo que puede ser muy útil, que se llama Psicoecología. El autor es un neurólogo psiquiatra francés que se llama Boris Cyrulnik, creo, Cyrulnik. Y este es un libro en el cual se demuestra cómo el entorno, lo que os decía, todos estos factores que hemos hablado, sociales, educativos y tal, impactan directamente en la construcción de nuestro cerebro, en nuestros estados del alma y también en la condición humana y en el futuro de nuestras sociedades. Y a mí me parece que aborda muy bien, por lo que he podido leer hasta ahora, todo el tema de la gestión de las emociones, de la violencia, de la educación, del impacto que el lenguaje tiene también en la salud mental. Me parece muy interesante y creo que puede ser un buen libro para empezar a situarse. Y en cuanto al personaje, lo he dejado para lo último porque como yo hablo de salud mental, a lo mejor las personas que no lo conozcáis os vais a pensar que tengo algún problema, que también es cierto que lo tengo, ¿vale? Yo recomendaría a Cristóbal Colón. Y ahora vais a decir, ¿esta mujer qué me está diciendo? Bueno, pues Cristóbal Colón es una persona que está aquí en La Garrocha, en Olot. Se llama Cristóbal Colón porque creo que su padre pues, tenía un humor pésimo, podríamos decir, o no sé, ¿vale? Y esta persona ha creado una empresa saludable con 150 personas vulnerables. En La Garrocha no hay nadie que tenga un problema que no tenga trabajo porque los acoge a todos. Está facturando unos 28 millones de euros al año, ¿vale? Realiza yogures, postres lácticos y demás. Y bueno, creo que está haciendo, por la última vez, creo que me dijo unos 500.000 yogures a la semana, con una fábrica que se debería ver porque ¿Se llama la cooperativa? La ¿Perdona? Fagueda. La cooperativa La Folleda, exacto. La Folleda. Este es el fundador de la cooperativa Folleda, que ha tenido un gran reconocimiento en Silicon Valley, también en ESADE, porque es un modelo de empresa que todos aquellos que quieran intentar hacer entornos saludables deberían mirárselo al menos o escucharlo. Y Cristóbal a mí me parece que podría ser una persona que os podría aportar algo. Pero lo he dejado para el final porque he dicho, hombre, salud mental y hablo de Cristóbal Colón y se va a decir, bueno, esta ya fina no está seguro. ¿Vale? Porque me pasa que cuando hablo de Cristóbal Colón la gente se sorprende. Sí, no. Muy interesante. Nuria, muchísimas gracias. Yo al menos he disfrutado muchísimo, he aprendido. Creo que todavía nos queda mucho trabajo, pero creo que lo más importante es que al menos hemos empezado a tomar conciencia y a trabajar. Así que te quería dar las gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros.